Bienvenidos a nuestros estudios, a cada uno de ustedes. Entremos al tema de hoy desde una historia. Se cuenta que hace algún tiempo, mucho tiempo, existió un pintor famoso, un pintor talentoso, joven, que se le ocurrió una gran idea y pensó en pintar un retrato que fuera de un hombre en el que se sintiera la presencia de Dios, en el que se alcanzara a ver una paz profunda, una armonía, una belleza, algo celestial, algo de paraíso. Para esto necesitaba un modelo y comenzó a buscar al modelo. Fue a visitar los lugares de artistas, fue a buscar entre los poetas, buscó en las iglesias, entre las órdenes de monjes, etc. Y después de mucho trabajo, finalmente encontró a un pastor que vivía allá en el campo y que realmente en sus ojos se veía la luz de lo divinal. En sus expresiones, en su piel, en sus gestos se veía armonía y algo completamente lleno de belleza, algo profundo de paz, de luz. Y comenzó a pintar el retrato. Al final fue una obra maestra. Se vendieron miles de copias. Todo el mundo encontraba muy hermoso el cuadro y quería tenerlo en su casa. Pasó el tiempo. Pasaron unos 30 años y cuando este famoso pintor ya estaba envejeciendo, se dio cuenta a través de sus experiencias de que realmente había mucho de maldad, que había mucho de perversidad en la naturaleza humana. Y entonces se le ocurrió pintar también un retrato, pero de un hombre en el que fuera un demonio, en que se sintiera la perversidad y todo lo más denso y pesado del ser humano. Completamente un hombre demoníaco. Buscó entonces al modelo y fue a cárceles, fue a bares, cantinas, fue a lugares completamente de perversión y finalmente no fue en un manicomio, sino que en una prisión donde encontré un hombre condenado a muerte que había hecho lo peor, asaltante, bandolero, violador, asesino, etc. Y que era tan repulsivo, había tanta maldad y odio en su mirada, era tan desagradable su expresión, que fue el que eligió para hacer el retrato. Hizo el retrato, lo terminó, y era difícil ver artísticamente cuál de los dos era más hermoso en el sentido del trabajo de arte, porque los dos eran excelentes trabajos. Él pudo reunir ahí la naturaleza humana, los dos aspectos del ser humano, la parte divinal, celestial, bondadosa, profunda, y la parte perversa, endemoniada, diría usted, del ser humano. Se cuenta que al terminar de pintarlo, entonces trajo el primer cuadro, los colocó juntos y quedó admirándose, pero de repente escuchó que allá en el fondo el hombre, el modelo, comenzó a llorar. Y se sorprendió y le pregunta: oye, ¿por qué lloras? ¿Qué es lo que te molesta al ver estas dos pinturas? ¿Qué te pasa? Entonces él dice: bueno, tengo que confesar que hace 30 y pico de años yo fui el modelo para el primer cuadro. Pero después de 30 años, ahora en lo que me he convertido. Ahí termina este cuento. ¿Y cuál es la moraleja? La moraleja es que primeramente en estos dos cuadros vemos el retrato de todo ser humano. Todo ser humano tenemos en el fondo esa parte
esencial, divinal, espiritual, esa parte de grandes valores y virtudes que podemos expresar. Y por otro lado tenemos el ego, tenemos esa parte pesada, el monstruo que todos escondemos bajo la cama cada noche. Esas dos polaridades de nuestra naturaleza. Pero también podemos reflexionar, además de esto, de que cuando nosotros llegamos al mundo, cuando somos infantes, cuando somos niños, expresamos toda esa armonía, belleza, alegría, paz, inocencia, y que conforme vamos creciendo y avanzamos en este viaje de la vida, como que nos vamos siendo, usted diría, malos y completamente pasamos a ser personas calculadoras, comenzamos a tener malicia, comenzamos a generar esa parte egoica de orgullo, ostentación, pasiones, vicios, etc. Y este viaje que comienza con luz, conforme avanza, se va haciendo más oscuro, y cuando llegamos a ancianos, a viejos, quizás llegamos pervertidos, degenerados, con mucha maldad, con mucha resentidos, envidias, odios, etc. Cuando debería ser a la inversa. Debería ser a la inversa, que comenzamos aquí con poca luz y al final del viaje deberíamos tener ya bien desarrolladas esas luces, esa conciencia. Dese cuenta que este viaje nuestro del ser humano, nosotros los comunes y corrientes, comienza así, con inocencia, con valores esenciales, con virtudes, con esa lealtad, esa bondad, y vea usted cómo va terminando. ¿Qué es lo que nos pasa? Si este viaje debe ser de la oscuridad a la luz, de lo poco desarrollado hacia alcanzar un alto desarrollo interior, integral, completo. ¿Qué nos pasa en este viaje? ¿Qué nos sucede a los seres humanos en este viaje que en lugar de crecer, de desarrollarnos, al final en cambio vemos nosotros muerte, vejez, pero no solo del cuerpo, sino que también psicológicamente, como que nuestra alma termina también en la ruina completamente. Resulta entonces que este viaje tenemos que tratar de que aunque sean pocos los seres humanos que buscan en este viaje, que esa presencia divina se pueda ver, que ojalá nosotros podamos evidenciar esa parte divina que todos tenemos, que en este viaje sirva para construir de tal manera que podamos mostrar, evidenciar, diríamos, tratar de reflejar la presencia de lo divino en nosotros. Pero realmente son pocos los seres humanos que buscan esa expresión de lo divinal, de lo profundo, de lo espiritual. Son pocos los seres humanos que hacen ese trabajo de convertirse realmente en un templo de Dios, en una catedral divina, en algo realmente que evidencie la presencia de Dios en nosotros, los seres humanos. Cada uno de nosotros está en este viaje. Cada uno de nosotros está en este tour, desde que nacemos hasta que morimos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Cada uno de nosotros está cincelando una escultura. Cada uno de nosotros está pintando un cuadro, un autorretrato. Cada uno de nosotros está trabajando una obra de arte. Ojalá que al final sea como el primer cuadro de nuestro cuento,
que no sea como el segundo cuadro de nuestro cuento. Recuerde, usted es un artista. ¿Y cuál es la obra de arte que está construyendo? La obra de arte que está construyendo es su propia vida, nuestra vida. ¿Cómo queremos que al final de nuestros días esté esa obra? Para cristalizar una obra en positivo, para que realmente hagamos algo tan noble, hermoso, armonioso, necesitamos de mucha energía. Necesitamos un trabajo continuo, constante, y eso requiere de mucha energía. Pero conforme avanzamos en este viaje, como que nos vamos agotando y por último, como que ya no hacemos el trabajo que nos toca sobre sí mismos. ¿De dónde proviene esa falta de energía? ¿Dónde es que se nos quedan esos, diría usted, anhelos de querer hacer una obra maestra? Generalmente cuando estudiamos al ser humano, encontramos que hay mucha ignorancia y también hay mucha debilidad. Hay mucha debilidad que vivimos casi como extenuados, que vivimos así como arrastrándonos por la vida. Esa falta de energía se da generalmente por el mal uso del sexo. En la Biblia aparece una frase lapidaria, fuerte, que dice que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo.